Bien, jóvenes, bienvenidos a otro video más del curso de aritmética. Un saludo de parte de Profet C, calidad en la enseñanza, profesores verdaderos. En esta parte vamos a hablar de los tipos de fracciones que aparecen en aritmética, y no solamente en aritmética, también aparecen en otras ramas de la matemática. Es muy importante reconocerlo. Entre los tipos de fracciones que aparecen están las fracciones propias, las fracciones impropias, las mixtas, homogéneas, heterogéneas, equivalentes e irreducibles directamente. Entonces vamos a hablar en primer lugar de las fracciones propias. Cuando hablamos de fracciones propias debemos fijarnos en este concepto que dice que son aquellas fracciones donde el numerador es menor que el denominador. ¿Qué es el numerador? El numerador es directamente la parte de arriba, es decir, la parte de arriba de la fracción, y el denominador la parte de abajo. Vemos aquí que el 3 es menor que el 7, entonces por esto se le llama fracciones propias. Esto es una fracción propia. Cuando el número que está arriba es menor que el que está abajo, se le considera una fracción propia. También tenemos aquí el 23 y el 72. En este caso vemos que el 23 es menor que el 72, entonces directamente podemos decir que esto es una fracción propia en ese sentido. También vemos aquí 4 sobre 7, que consideramos también como una fracción como propia. Y 11 sobre 10, ¿es una fracción propia? No, no es una fracción propia porque el número que está arriba es mayor que el que está abajo. Entonces, es decir, el numerador es mayor que el denominador. Entonces, no se considera como una fracción propia. Bien, entonces en este caso ahora vamos a hablar de las fracciones impropias. Dice que son aquellas fracciones donde el numerador es mayor, ahora es mayor al denominador, que fue en el último ejemplo que vimos en las fracciones propias. Entonces, tenemos aquí 15 sobre 7. En este caso, ahora el numerador tiene que ser mayor que el denominador para considerarse como una fracción impropia. Bien, estas son las fracciones impropias. También aquí 21 sobre 2 es una fracción impropia. 9 sobre 2 también se considera como una fracción impropia. Y 7 sobre 9 es una fracción impropia. No, no se considera como fracción impropia, sino directamente una fracción propia, porque el numerador es menor. Y para ser impropia tiene que ser mayor el numerador que el denominador. Bien, entonces no se considera una fracción impropia. Con respecto a las fracciones mixtas son aquellas fracciones que están formadas por un entero y una parte fraccionaria. Es decir, esta fracción es una fracción mixta. Tengo aquí el 3 que es entero y al lado tengo una fracción al mismo, juntamente con el 3 en esta parte. Luego vamos a explicar de cómo convertir de fracciones mixtas a propias e impropias. Bien, entonces también tenemos otra fracción mixta aquí que es 7, directamente 5 sobre 2. También se le consideran como número mixto, en dado caso, pero en ese sentido vamos a considerarlo por ahora como fracciones mixtas. 9 3 séptimos también es una fracción mixta. Todas estas fracciones que contienen un entero delante de la fracción se consideran fracciones mixtas. Entonces, en las fracciones homogéneas, para yo relacionar cuando las fracciones son homogéneas, tengo que utilizar dos fracciones. En este caso dice, dos fracciones son homogéneas si tienen el mismo denominador. Recuerden que el denominador es la parte que está abajo. Bien, entonces, aquí tenemos 4 sobre 2 y 5 sobre 2. ¿Son homogéneas? Sí, son homogéneas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. 4 sobre 2 y 5 sobre 2. Estas fracciones se consideran como homogéneas. También tenemos aquí 3 séptimos y 36 sobre 7. En ese sentido también son homogéneas. Esta fracción que está aquí y esta son dos fracciones homogéneas. También tenemos aquí 17 sobre 25 y 36 sobre 25. Son fracciones homogéneas. Las fracciones heterogéneas entonces vienen siendo directamente lo contrario a las homogéneas. Dice que son aquellas que tienen los denominadores diferentes denominadores, es decir, 7 sobre 3 y 8 sobre 2. Son fracciones que tienen diferentes denominadores. Recuerden que el denominador es la parte de abajo. Y aquí tenemos 9 sobre 4 y 15 sobre 7.
que también tienen distinto denominador, entonces son heterogéneas. También 7 sobre 5 y 36 sobre 17 son fracciones heterogéneas. Cuando hablamos de fracciones equivalentes, nos referimos que dos fracciones son equivalentes cuando una es producto o cociente de la otra. Recuerde que el producto es el resultado de una multiplicación y el cociente es el resultado de una división. Aquí dice, y al dividirse ambas dan el mismo resultado. Es decir, estas fracciones, 7 sobre 3, es igual o es equivalente a 14 sobre 6. ¿Por qué? Porque fue multiplicada directamente por el 2, por el número 2. 2 por 7 da 14 y 2 por 3 da 6. Entonces, el 7 sobre 3 y el 14 sobre 6 son fracciones equivalentes. Cuando usted la divide en términos decimales, da el mismo resultado. También tenemos aquí 9 sobre 21, es lo mismo que 3 sobre 7. Es decir, que el 9 fue dividido entre 3 y el 21 también fue dividido entre 3 y dio aquí 7. Entonces, 9 sobre 21 y 3 sobre 7 son fracciones equivalentes, son la misma fracción. Bien, cuando hablamos de fracciones irreducibles, nos referimos directamente o tenemos que tener pendiente el concepto de los números primos. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel que solamente se puede dividir entre él mismo y entre 1. Entonces aquí dice, llamamos fracciones irreducibles a una fracción cuyo numerador y denominador son números primos. Ok, entonces, ejemplos. Aquí tenemos 3 sobre 7. ¿El 3 es un número primo? Sí. ¿Y el 7 es un número primo? Sí. Entonces, por tal razón, esta fracción es una fracción irreducible. No se puede reducir más, no se puede ni dividir más en esta parte. Tenemos 5 sobre 2, que también es una fracción irreducible. El 2 es el primer número primo que existe. También tenemos aquí el 5, que también es otro número primo. 29 sobre 11 también es una fracción irreducible. ¿Por qué son irreducibles? Recuerden, porque son números primos. ¿Y qué son los números primos? Que solamente se pueden dividir entre ellos y entre 1. No existe otro divisor para el número primo. Recuerden esta parte. Entonces vamos a dejarle aquí unos ejercicios para que usted identifique las fracciones. ¿Qué son estas fracciones? Si son directamente homogéneas. Puede ponerle varios nombres. Si quiere poner aquí, bueno, esta es una fracción propia, pero también puede ser una fracción irreducible. En este caso no veo que es irreducible, pero sí es propia. Usted le pone aquí fracciones propias. Esto es unos ejercicios que usted va a plasmar estableciéndole el nombre a cada tipo de fracción que está aquí. Entonces ya ustedes saben, Dios les guarde a todos. Nos vemos pronto.